gracias y muy bienvenida a Paz Montenegro por estar acá. Ella es la ganadora del PP Audiovisual que entregamos la semana pasada. Les voy a contar un poquito sobre su trayectoria antes de empezar, muy cortito. Paz es periodista de la Universidad Católica y, corrígeme si me equivoco con cualquier cosa, ha hecho la mayor parte de su carrera en Canal 13, ¿cierto? Donde trabaja desde 1999. Ha formado parte del departamento de prensa y del área de reportajes. Ha sido investigadora, realizadora, editora y hasta conductora del noticiario Telenoche. Desde 2013 trabaja en el programa Contacto, donde realizó el reportaje Mi hija es transgénero, que ganó el premio Periodismo de Excelencia, como les comentaba, en su versión audiovisual del año 2015, que entregamos la semana pasada. Además, desde 2012 trabaja en la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde estuvo a cargo de la coordinación del área audiovisual y actualmente hace clases, ¿cierto? Y antes de empezar a conversar, vamos a ver un video cortito. ¿Sus dibujos siempre fueron de niña? Un niño que quiere ser niña. ¿Nunca quisiste ser hombre? Nunca. Pregunté, ¿y qué es ser transgénero? Y en palabras simples me dijo, tu hija nació en un cuerpo equivocado. El dilema de una familia. Nosotros estamos haciendo esto única y exclusivamente para que mi hija y todos los demás niños que tienen la misma condición se les haga una vida más fácil y la gente no los discrimine. Mi hija es transgénero. Contacto. El jurado del Premio Periodismo de Excelencia Audiovisual ha considerado que la mejor pieza periodística del 2015 se entrega al reportaje Mi hija es transgénero de Paz Montenegro y Paulina Figueroa, emitido en Contacto de Canal 13. No me lo esperaba. Quiero agradecer al gran equipo de Contacto que estuvo detrás de este reportaje. Agradecer también la valentía de este equipo y del canal por apoyar la posibilidad de mostrar una realidad muchas veces invisibilizada, que es la de los niños transgénero. No sé, fue la valentía de una familia completa y de esa pequeña Andy que dijo yo existo, yo soy, y también una decisión que nos costó mucho tomar, que fue mostrarla a cara descubierta. Esa decisión nos permitió también traspasar las pantallas y empatizar, y que cada familia en su casa dijera ¿qué pasaría si mi familia, mi hija, mi hijo, me dijera que se siente que está en un cuerpo que no le corresponde? Yo creo que nos permitió también sentarnos a discutir sobre diversidad, que es una discusión muy importante que tenemos que dar en muchos aspectos y todavía tenemos muchos pendientes. Así que muchas gracias. Bravo. Para empezar a conversar, Paz, te quiero preguntar, porque tú hablaste en tu discurso de la valentía que implicó realizar y mostrar este reportaje, ¿cierto? Bueno, hablaste de la valentía de parte de la familia, cosa que se entiende, es bastante evidente, pero también hablaste de la valentía del equipo de Contacto y del canal. Entonces quiero que me cuentes un poco en qué consistió esa discusión en torno a este trabajo. Lo que pasa es que yo había planteado este tema 2 años antes, cuando recién empecé a ver afuera en reportajes en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, de niños trans, pequeñitos cuyos padres daban a conocer su historia a cara descubierta, y yo le dije a Octavia Rivas, que era mi editora, le dije, yo quiero que hagamos en Chile este tema. Y me dijo, tú estás loca, pero de remate. Bueno, intentémoslo, encuentra un caso. Si lo encuentras, lo intentamos. Y la verdad empezamos a buscar. Y ese año, y al año siguiente, no lo encontramos. O sea, realmente nos costó muchísimo. Pero ya cuando empezamos a encontrar este tipo de casos de pequeñitos y niños chiquititos que estaban, en el fondo, transitando de niños a niñas o de niñas a niños, nos encontrábamos con que cada padre o madre de esos niños nos decían, sí, pero hay que grabarlos de espaldas, con sombras, con blur, con cuadriculados. Todos los especialistas nos decían lo mismo, sí, pero si tú vas a mostrar uno de estos niños, tiene que ser a cara cubierta. Y nosotros nos preguntábamos como equipo, pero ¿por qué? Si este niño no ha hecho nada malo. Este niño no ha cometido delito alguno. Solamente está diciendo, soy así, soy
esto. Entonces, encontrábamos que era muy, muy difícil lograr que alguien pudiera empatizar o compartir algo con ese pequeño o con esa familia si es que tenía ahí un cuadriculado por delante. Pero esa discusión nos costó muchas semanas, primero a nivel de equipo, en reuniones de pauta, en donde se provocaba bandos a favor y bandos en contra, pero ¿cómo le vas a mostrar la cara? Si es un niño, lo vas a estigmatizar, le vas a poner una etiqueta de por vida, ¿y qué pasa si se arrepiente? Y esas imágenes quedan para siempre dando vueltas por ahí, y le van a hacer bullying, y bueno, yo soy mamá de 4, por lo tanto, algo también siento al respecto cuando me plantean ese tipo de situaciones, y también logro ponerme en el lugar de lo que pasaría con uno de mis niños si sucediera algo así, y también yo se los planteé a la Andrea y se lo planteé a Víctor de que eso sí podría suceder, porque creo que es parte de mi pega como periodista y es parte de la ética que uno debe tener como periodista, plantearle al entrevistado los pros y los contras de lo que va a pasar si es que ellos se someten a este tipo de seguimientos y a este tipo de entrevistas. Habiendo pasado esa primera etapa, después venía el convencimiento del cuarto piso. O sea, primero el segundo piso que prensa y después ya el cuarto piso. Y ahí como que la discusión también se dio, pero como que no se quisieron meter mucho hasta verlo finalmente. Ellos como que hicieron como un acto de fe. Pero una vez que lo veían no había duda. No había dudas de que se estaba haciendo lo correcto. Y después venía la discusión legal. O sea, ¿qué pasa con esta niña? O sea, ¿qué pasa se está exponiendo de más a un menor de 5 años, a una menor de 5 años en circunstancias? Tenemos una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión en este minuto, que estamos... una organización de derecho privado pro familia, que dice que nosotros expusimos a la niña y que, bueno, nos pusieron varios argumentos, nosotros ya lo respondimos con hojas y hojas también de argumentación en contra. Ellos fueron los únicos que nos denunciaron ante el Consejo de Ética de los medios de comunicación. Creemos que la vamos a ganar, sinceramente. No porque sí, sino que porque los argumentos son lo suficientemente fuertes como para que eso suceda. Pero a pesar de que también uno de nuestros temores era qué iba a pasar en las redes sociales, ese fíjate era uno de nuestros termómetros, qué va a pasar, qué va a decir la gente. ¿La van a agredir? ¿Nos van a agredir a nosotros por lo que estamos haciendo? Fue tan respetuosa la respuesta de la gente que eso también nos dio mucha gratificación. Sentir de que existe un Chile súper respetuoso cuando las cosas se hacen con respeto también. Y eso también fue súper bueno para nosotros porque nos dio, o sea, habíamos hecho un buen trabajo y al parecer eso se había reflejado en pantalla y por lo tanto gente de todos lados, de todas las tendencias, de todas las opciones, incluso también de todas las religiones, habían entendido el mensaje. Si bien no compartían quizás la decisión de sus padres, habían logrado ponerse en el lugar de esos padres. Así que eso fue súper positivo. Y volviendo un poquito atrás, nos contaste que te costó 2 años dar efectivamente con la historia, con las personas que te iban a permitir contar esta historia como tú querías contarla y como el canal querías contarla. ¿Cómo llegaste ahí? Gran parte de ese mérito lo tiene Paulina Figueroa, la periodista investigadora. Nosotros en Contacto trabajamos en dupla, periodista realizador y periodista investigador. Ella está en este minuto estudiando en Alemania. La Polita es un animal de la calle, fantástica, tiene una cercanía con la gente y es capaz de encontrar a los personajes más increíbles. Y ella empezó esta búsqueda. Encontramos 4 familias antes que la de la Andy. Grabamos a 3 familias antes que las de la Andy.
Se arrepintieron esas 3 familias antes que la de la Andy, cuando ya llevábamos grabaciones realizadas. Algunas de ellas, incluso después de haber salido al aire con la Andy, decidieron salir a cara descubierta. Una de ellas es la Selena, que ya salió en la revista Paula, en reportajes posteriores, lo cual es bonito también, porque finalmente también decidieron abrirse y salir. Para nosotros fue súper difícil, porque la Selena, por ejemplo, audiovisualmente era una niña en todo sentido, tenía bucles, y la grabación que tenía era celebración de su cumpleaños con Libre Soy, lleno de princesas celeste y todo. Lo que nos pasaba con la Andy un poco, que igual era chocante, era que ella tenía su pelito cortito y seguía siendo una cosa bien ambigua. Porque además su papá había insistido en cortarle el pelo cuando ya incluso habían decidido hacer la transición, porque tenía esta dicotomía de que la dejo ser o no la dejo ser, y esta tormenta interna súper fuerte. Entonces, audiovisualmente igual era difícil lograr que uno se metiera en la cabecita de esa pequeñita y dijera, sabes que sí, es niñita. Entonces con la Selena era, o sea, pan comido, zapato de charol, rulos, princesa, brillo. Sí, pero claro, pero lo otro estaba hecho. ¿Qué es lo que pasaba con estos niños norteamericanos, australianos, que tú los veías, o sea, y que eran niños o niñas? ¿Te fijas? Acá estábamos en este proceso todavía de transición. Fue duro cuando nos dijeron que no, y ya estábamos un poco tirando la esponja con la polita, ya estábamos un poquito de capa caída cuando nos llama Andrés Rivera. Andrés Rivera es consultor de derechos humanos de Naciones Unidas, es uno de los primeros referente trans en nuestro país. Nació como María Georgina, hoy es Andrés. Te cruzas con él en la calle, no tienes ninguna idea de qué fue María Georgina alguna vez. Él decidió no operarse, así que sigue teniendo en el fondo un físico en gran parte de mujer. Estuvo casado, y a él le llegan muchos casos. Porque como todavía la experiencia es poca en nuestro país, hay pocos referentes donde llegan este tipo de familias. Y nos llama Andrés y dicen, puede que les tenga un caso. Andrea se llama ella, la mamá y Víctor, y quieren juntarse con ustedes. Están en un minuto muy delicado, me dice, se acaban de quedar sin colegio para su hija Andy. O sea, esa fue la motivación principal de ellos para acercarse a nosotros. La verdad, ellos llegaron a nosotros. Ellos quieren reunirse con ustedes porque va a depender de esa reunión si es que quieren hacer cualquier cosa con ustedes. O sea, no. Y ahí, bueno, ahí jugamos todas las fichas en esa reunión, y yo creo que gran parte de lo que pasó ahí en esa reunión y de lo que pasó también entre nuestro equipo y la Andy fue lo que decidió a esos papás a aceptar el desafío. Ella era bien protagonista también en las decisiones familiares. Yo no sé si yo como mamá le hubiera dado tanto protagonismo a un hijo de 5 años, pero en esta familia ella tenía ese protagonismo y tomaba decisiones. O sea, si ella quería grabar y quería grabar ese día, ella grababa ese día, y si no, no. Y hubo montones de días que nosotros volvíamos con la tarjeta de la cámara vacía a la casa. Montones. ¿Cuánto tiempo trabajaron con ellos y cómo fue todo el proceso de ganarse la confianza suficiente para efectivamente poder contar esta historia con la cercanía que la cuentan? Trabajamos desde los primeros días de marzo hasta mediados de mayo que salimos al aire. Y los vimos prácticamente todos los días. Grabamos 15 días de todos esos 2 meses y medio. Fue súper intenso emocionalmente. Hubo días que lloramos todos, lloramos el equipo completo, el camarógrafo que es como rudo, así, llorábamos los 3. Hubo días agotadores porque vivimos el proceso de transición con ellos. No es que la familia ya tuviera todo resuelto y nosotros llegáramos a contar algo que ya
hubiera pasado. Entonces nosotros también teníamos susto. Nosotros también vivimos con susto esa transición, porque decíamos, ¿y si nos estamos equivocando? ¿Y si no es tan así? ¿Y si se arrepiente? ¿Y si? Easy. O sea, el easy para nosotros era igual que el easy para los papás. Pero la veíamos tan convencida que finalmente el easy funcionó para los papás y para nosotros. Yo seguí en contacto con ellos harto. Y tengo ganas de poder en el fondo seguir documentando también lo que sigue siendo su transición y todo. Hasta el momento ellos no quieren y bueno, yo respeto mucho esa decisión y seguimos una relación de amistad, pero en el fondo fue súper fuerte. Lo que quiero transmitirles es que emocionalmente para el equipo fue súper desgastante. O sea, hubo días muy, muy, muy duros. En que tampoco sabíamos si seguíamos adelante, porque también dependía de ellos. Y había días en que ellos nos decían, hasta aquí nomás llegamos. Entonces había días que seguíamos con el reportaje y había días que no seguíamos con el reportaje. Dependía un poco de eso. Y con respecto al trabajo con los niños, yo trabajo mucho con niños, hace bastante tiempo. Si bien toda mi primera etapa como periodista cubrí política hasta que el escepticismo me mató, después me dediqué ya más a las historias humanas y trabajo mucho con niños. Lo más importante yo diría ahí es validarlos como un igual, o sea, como un igual con lo que significa trabajar con un niño, pero en el fondo no hay que menospreciarlos porque sean niños, no hay que hacerles preguntas boas porque es un niño, no hay que trabajar horizontalmente con ellos. Uno es el que tiene que bajar y no quedarte tú arriba y él abajo. Trabajamos mucho a través del juego, a través del dibujo. Hay mucho tiempo que para algunos podría sonar como perdido, porque uno dice, este juego no va para ningún lado y no vamos a sacar ninguna respuesta de esto, pero sí se genera esas instancias de confianza y de roles que después te permiten una conversación muy rica. La mayoría de las respuestas de la Andy salieron de ese tipo de instancias, de juego, de dibujo, cuando ella dibujaba princesas y todo, y después hacía un mono negro y decía que era Baltasar, ella cuando era Baltasar, o cuando me mostraba que se ponía la ropa de la Ignacia, su hermana, y que era lo que ponía y modelaba, o cuando jugábamos con las muñecas y me decía que ella no sabía por qué tenía pene si ella tenía que tener vagina, y que Dios se había equivocado, que esta cuestión es realmente un error. Todo eso salía de esas instancias de juego. Pasaba algo muy divertido con ella, además, porque tenía un tic, que era tocarle la oreja a su mamá o a las personas que quería, y a mí trataba de tocarme la oreja todo el rato, entonces era muy difícil para la grabación, la conversación. Entonces se tiraba a tocarme la oreja y yo le tenía que bajar las manos, y se tiraba a tocarle la oreja todo el rato con las personas que estaba ahí. Pero esa relación se fue generando así, principalmente. Y volviendo un poco al tema de mostrar efectivamente la identidad de las personas que estaban hablando, ¿los papás de Andy tuvieron que firmar algún tipo de autorización? ¿Cómo se trabaja ese tema? Y por otro lado, ¿tienen ustedes en el canal o en el programa protocolos para trabajar con niños? ¿Cómo se rigen? Nosotros siempre firmamos una sesión de derecho de imagen con todos nuestros personajes, que llamamos personajes a las personas que aparecen en nuestro reportaje, sean niños o no sean niños, ¿ya? Ahora, llegado el momento en los que hubo, no sirve tanto, porque finalmente si tu personaje principal se arrepiente, a menos que sea un malo, hasta ahí nomás llegó tu historia. O sea, tú no lo vas a obligar, porque firmó un papel, a seguir grabando contigo 2 o 3 meses más o en un seguimiento. Pero ahora, por ejemplo, que hay un recurso contra ustedes, ¿sí les sirve a ustedes como de Sí. poder mostrar Sí, claro. autorizaciones? Sí, claro, es súper importante tenerlas. Siempre las tenemos. O sea, el año pasado también me tocó un reportaje con obesidad infantil.
El más complejo en esa materia, por ejemplo, si te pudiera decir, fue el que hicimos el 2013 de sexualidad adolescente, en donde grabamos durante 3 o 4 meses en el Henrich, en un liceo que tenía 800 alumnos de primero medio, donde tuvimos que pedir la autorización de cada uno de ellos y de sus papás para poder aparecer, y en donde cada grabación que alguno de ellos no quería aparecer, teníamos que sacarlos de la sala o correrlos al final o tenerlos identificados con un punto casi para no poder grabarlos, y muchos de ellos sí querían participar, pero sus papás no los dejaban por algún problema que ellos tenían. Es súper complejo, sobre todo cuando son menores de edad, pero sí, somos muy cuidadosos con eso, porque sabemos que nos podemos meter en un problema legal importante y porque también respetamos el derecho de sus papás de que sus niños no aparezcan y de ellos mismos. Muchas veces son ellos los que no quieren salir, no los papás. Yo no quiero salir en cámara. Perfecto, estás en todo tu derecho, no vas a salir en cámara. Por lo tanto, o te sacamos de la sala o te corremos para un lado, sobre todo cuando grabamos en colegios o en ese tipo de espacios comunes en el fondo. En esa sexualidad adolescente fue extremadamente difícil poder mantener ese tipo de cosas. Una vez transmitido el programa, ¿cómo fue los efectos, cómo fue recibido en el canal y por las audiencias? Y bueno, finalmente ganaron el premio, eso significa que también tuvo como una súper buena recepción, pero ¿cómo lo viviste tú en el fondo? ¿Cómo lo viste? Lo viví yo de manera bastante sui generis porque yo estaba en México de viaje. Le había dicho a mi editora que si lo sacaba mientras yo estuviera en México, yo renunciaba. Y hubo que sacarlo cuando yo estaba en México. Y aquí estoy en el contacto. Se produjo una contingencia que se filtró el tema de la demanda del Pumahue, del colegio, y se empezó a especular de quién era este niño o niña que estaba siendo fruto de esta discusión a nivel de colegio, y todo se filtró esta carta. No pudimos esperar más con el reportaje, mi reportaje no iba primero, iba segundo o tercero en la temporada, se tomó la decisión editorial, yo estaba allá, me llama la Octavia y me dice, Paz, lo siento, sé que te lo prometí, faltaban algunos retoques, algunas cosas pequeñas, me dijo, tenemos que salir sí o sí, vamos abriendo. Es súper doloroso para uno como realizadora del reportaje no estar ahí en un minuto como ese, y sobre todo para un reportaje como este, que uno siente que es tan delicado el contenido y también por un tema de contención para la familia. A mí me habría encantado poder estar ahí para la Andrea, para Víctor y para la Andy el día que esto saliera al aire. Esto en general nosotros no lo hacemos nunca, pero sí para este reportaje, y esto es algo que se los cuento a ustedes porque creo que también sirve para hacerlo, nosotros nunca dejamos que nuestros protagonistas vean un reportaje antes de que salga al aire, pero en este caso sí lo permitimos. Andrés Rivera y la Andrea y Víctor lo vieron, principalmente por un tema de terminologías, para que no hubiese ningún error, sobre todo en terminología técnica, ¿ah? De temas trans, en temas de diversidad, y para la Andrea y Víctor principalmente para que pudieran estar tranquilos. Ellos estaban tremendamente agradecidos, muy emocionados, no pusieron ningún reparo, ningún minuto. Les permitió disfrutar mucho más en el fondo de la salida al aire, sin la tensión de que pudiera haber algo que los pudiera dañar. Y Andrés hizo algunas pequeñas modificaciones de palabras como condición, por ejemplo, que al parecer en temas de diversidad suena como peyorativo, otras palabras que para uno quizás no está tan metido en el tema pueden sonar bien o normales, pero a veces los sinónimos a uno se le van quedando cortos y al parecer no son tan así, en el fondo. Entonces estuvo bien en esa revisión. Es algo que nunca habíamos permitido, pero que en esta ocasión, sobre todo porque yo no estaba ahí, pero sí yo pedí que se hiciera. Los últimos diálogos los leía dentro de un closet,
con 8 almohadas y un teléfono celular que después mandé por algún sistema tecnológico para que se incluyeran en el reportaje. Se notó un poquito, lo cual yo que soy súper perfeccionista tampoco me gustó mucho, pero no teníamos muchas opciones para eso. Habríamos tenido que arrendar un estudio de grabación que no estaban dadas las condiciones para hacerlo en esos 2 días que teníamos. Y así que cuando salió al aire, yo estaba allá. ¿Qué generó? Yo diría que, como les decía hace unos minutos, puras cosas positivas. Los comentarios en las redes fueron maravillosos, el rating fue razonable para un primer capítulo de temporada en un formato que no habíamos usado nunca, que era, o sea, que por lo menos no de esa forma, porque estuvimos dentro del noticiero, pero fue un día, eran días de semana, eran como las mitades de unos reportajes, que fue eso como el 2011, pero no en este formato de domingo, con reportajes de media hora, en este espacio prime, pero no prime, estas cosas que pasan. Entonces, marcamos 12, 13 puntos, que era bueno para lo que nosotros esperábamos, pero tampoco fueron 30. Lo que sí fue muy bueno fue el visionado de los días siguientes, y eso fue también súper satisfactorio. O sea, la cantidad de visionado que hubo después del reportaje habla también de la conversación que generó. Hubo mucha conversación después, y conversación en familia, que es lo que yo planteé ahí en la entrega del premio. Eso de hablar y de decir qué pasaría si a mí me pasara esto, si yo tuviera una situación como esta, si mi hijo me dijera a los 3, 4 años que se siente distinto, que se siente que no es lo que los otros creen que es. Ese tipo de discusión se abrió en muchas familias de Chile. Y yo creo que ese logro es lo más importante que permitió la historia de Andy. Esa conversación en familia, en los lugares de trabajo, en los grupos de amigos. Esa discusión es lo más valorable de la historia de Andy. Y efectivamente después aparecieron reportajes en varias revistas, Sí. diarios. Uno empezó a ver que no era... Que no era sola. La única que había en Chile, efectivamente. Y era divertido porque me hicieron varias entrevistas en radio y todo, y la gente se tuvo, entonces dice, bueno, él, ella, él, entonces me decía, pero tú estás segura que es niña. Yo le digo, bueno, yo estoy lo más segura que puedo estar de que es Andy. Ahora, como dice su mamá, si en 5 años más dice que es Baltasar, bueno, bienvenido Baltasar, pero en el fondo lo que hay que hacer es respetar la identidad de género de ese niño, de esa niña, cuando la manifiesta y cómo la manifiesta, en el fondo. Y ese es el derecho que tiene cada niño y cada niña de este país. Y eso es lo que tenemos que, en el fondo, pelear y avanzar y discutir en la ley de identidad de género que se está trabajando ahora en el Congreso, y que nos queda tanto por avanzar. ¿Qué pasó con esos procesos judiciales que estaban iniciando contra el colegio? ¿Sabes algo de eso? Mira, llevan un par de batallas ganadas y una perdida, pero están apelando. En el proceso que iniciaron en Colina por ley Zamudio, ese perdieron en Colina. Perdieron en Colina, pero están apelando a la Corte de Apelaciones y ganaron los 2 recursos que tienen en la Superintendencia de Educación. O sea, ganaron el primero y después, cuando el colegio apeló, volvieron a ganar de manera súper contundente. Entonces, con eso, ellos están súper optimistas de que en la Corte de Apelaciones van a poder revertir el fallo del Tribunal de Colina, chiquitito, ¿cachai? ¿Qué se espera de eso? No que vuelvan, me imagino que no les interesa volver a ese colegio. No, mira, es una multa simbólica que va a beneficio del Estado. Lo único que ellos esperan como familia es que no le vuelva a pasar a ningún otro niño. Lo que pasó ahí con el colegio en el que están también es muy bonito y muy decidor de las transformaciones que están pasando también en Chile, que también es bueno destacarlas. Lo recibió un colegio municipal de Colina, que difiere bastante del colegio Pumahue, que fue el que finalmente donde se produjo el problema. Chiquitito, una escuela básica. Recibieron a los 3 hermanos.
Y la directora y la sostenedora les dijeron, nosotros no sabemos nada de esto, nada, pero aprendamos juntos. Y recibieron a la Andy y a los otros 2 hermanos. Fue difícil el cambio para la familia. La familia no lo ha pasado bien, ¿eh? No ha sido todo jauja y que después del reportaje todo ha sido... ahora somos felices, estrellas y todo. Ha sido un proceso súper difícil para ellos también. Bueno, agradecemos entonces a Paz su presencia y que haya compartido con nosotros este tiempo.